ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de La sabiduría de las líneas del tiempo. Lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces de grabarlo en vídeo. Prometemos que la próxima vez nos veréis ya a María Belén y a mí, pero hoy no sabemos por qué, pero mi micro no quería funcionar. Entonces, pues lo vamos a seguir al método antiguo. Bueno, a mí verdaderamente no me importa mucho porque a mí me cuesta mucho que me vean, entonces, pero que he dicho que sí, que lo voy a hacer, Lo pero vamos a bueno, hacer, pues hoy no hemos sido capaces, lo pero vamos a hacer, pero hoy no ha querido el destino está exactamente. confabulado conmigo, o sea que genial. Bueno, ya estamos de vuelta, ¿no? Después de ese breve descanso que supone un poco la época de verano, ¿no? Sí, porque los episodios que teníamos los teníamos ya grabados con antelación y los fuimos pues subiéndolos. Y bueno, es el primero así, ya estamos en octubre, ya nos hemos comido septiembre. Pero sí, la verdad es que ha pasado el verano rápido, aún estábamos hablando del rápido, lo rápido que pasa el no tiempo. Eso, bueno, y ahora inmersos en la nueva propuesta del escribir ese gran libro que estamos escribiendo, ¿no? Es una primicia, lo del libro. Bueno, no, pero bueno, sabemos que estamos ahora mismo ocupados en transmitir todos estos mensajes, todos esos pues escritos en un libro, ¿no? Que bueno, Eso. lo que sea en el no tiempo, pero estamos en ello y ya hemos empezado, ¿no? Ahí Pues ya estamos. está. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vamos a hablar? Pues vamos a tocar un tema que yo tengo ya muchas ganas de tocar ese tema, que es los ciclos de la luz y los ciclos de la oscuridad, los ciclos de la oscuridad y los ciclos de la luz. Es un tema que realmente yo no recuerdo dónde fue la primera vez que lo había leído. Creo que, creo que lo había leído en los libros, había unos libros que contigo no lo había comentado, que eran los de El Ser Uno. No sé si te suenan los libros del Ser Uno. No, no. Y creo que la primera vez que lo había leído había sido ahí, en esos libros. No sé si en los de Kai, en los de Atlantia y Lemuria, Y yo también, también lo- aparece. los ciclos de luz y los ciclos de Sí, oscuridad. a mí creo que también me suena, pero yo la primera vez que lo había leído creo que había sido en los del Ser Uno. Y es algo que realmente me interesa, el tema ese de, bueno, pues que hay momentos en donde hay más conexión pues con la fuente y que eso permite pues un mayor flujo de información y otros momentos pues donde hay menos conexión y donde el flujo, si es correcto esto, y donde hay menos flujo de información, que es un poquito pues básicamente la vivencia que estamos teniendo tú y yo con los señores del sonido. Al fin y al cabo, los señores del sonido aparecen en nuestras vidas en el momento en que el planeta Tierra se posiciona hacia esa quinta dimensión. Entonces, bueno, ellos aparecen en momentos en donde hay pues esa capacidad para ya transmitir la información. Se podría decir que es un ciclo pues un poquito más de luz y en otros momentos pues bueno, pues no hay esa capacidad para que se produzca esa comunicación y se podría decir es un ciclo de oscuridad, no para polarizarnos, sino bueno, pues para darle un poquito comprensión. No sé, que vayan empezando ellos y luego vamos matizando. Sí, sí. Bueno, dice que en principio ese saludo, ¿no? Para todo el planeta Gaia, todo el planeta Tierra, con la colaboración, por supuesto, de Gaia, ¿no? Ese paz para todos ustedes. Vale. Em, es verdad, Iván, que en esos libros, ¿no? En los libros herméticos, son los primeros libros que se escribieron cuando empezó un poco a despertar el planeta, esa conciencia planetaria, se hablaba de ciclos de luz y de oscuridad. Y se hablaban desde la comprensión de la polaridad, de la ley de la polaridad y del ritmo presente en su planeta Tierra. De hecho, el planeta Tierra les dio un poco la oportunidad a otros estados vibracionales a dar comprensión. Eso es sumamente importante y hacemos mucho hincapié en ello. Siempre parece que ustedes aprenden de vibraciones más altas y todo está interrelacionado porque todo es uno. Y en ese todo es uno, realmente aprendemos todos, todos aportamos, porque el experimento que ustedes están viviendo es para el aprendizaje de todos, sobre todo ese uno que forma la hermandad blanca. Cuando se empezaron las guerras cósmicas, en realidad ellos habían entrado ya
en esa densidad, en bajar esa frecuencia. De hecho, fueron los primeros planetas, por decirlo así, en bajar la frecuencia, sin darse cuenta. Por eso vinieron, se desencadenaron esas guerras cósmicas. No se enteraron realmente y empezaron a vibrar en una tercera dimensión. Por eso la Madre Gaia acogió en la frecuencia vibracional en el que eso se había producido. Evidentemente ya tenían el camino de la conciencia que habían adquirido, entonces no era un proceso como que se está dando en el planeta, segunda dimensión, tercera dimensión, como ir de abajo arriba. Ellos experimentaron esa bajada, pero ya estaba esa plataforma de conciencia constituida, hecha. Entonces fue un poquito el dar comprensión a esa bajada, pero sin el tiempo, dentro de no el tiempo, ni de las circunstancias que han venido aconteciendo en su planeta. Era un proceso, digamos, muy parecido a nivel vibracional, pero ya teniendo establecida unas secuencias vibracionales mucho más altas de lo que actualmente vibra su planeta. Y esto es importante. ¿Qué pasa? Que hay un tiempo en el que en este momento ustedes pueden decir, sale de un ciclo de oscuridad y evidentemente se puede entender que salga en un ciclo de oscuridad, pero cuando se habla de luz, de oscuridad, no tienen más remedio que ir a la polaridad. O sea, no hay más remedio que ir a la polaridad, que es la polaridad lo que no entendieron en ese momento, cuando empezaron todas esas situaciones, esos conflictos, esas bajadas de frecuencia. No entendieron la polaridad. No es porque realmente en esos planetas exista la polaridad, que el planeta Tierra sí que se preparó para dar comprensión a esa polaridad. De hecho, esos polos están marcados incluso geográficamente, el polo norte, el polo sur, ¿no? Ya quedaron muy definidos, no en otros niveles de conciencia y en otros planetas que se vieron, digamos, envueltos en una situación de conflicto interno que les llevó a posicionarse realmente sin que esa estructura de polaridad existiera en esos planetas de origen. Por eso se hizo la versión de Gaia que se ofreció para dar comprensión a esa polaridad y a salir del ritmo. En realidad ahora pueden decir, ¿están ustedes en una época, saliendo de una época de oscuridad? Bueno, están dando comprensión. Siempre decimos, la oscuridad es la que más posibilidades les da a ustedes, la oscuridad, porque tienen que darle luz, arrojar, iluminar. Entonces siempre decimos, igual cuando hablan, el yo soy es maravilloso y el hacedor no, o el ego es a destruir y las rotaciones son a aumentar. Todo eso ya saben en todos estos aprendizajes que nada de esa situación es real, que las verdaderas posibilidades de aprender la dan los egos, la verdadera oportunidad de hacer se las da el hacedor, la verdadera oportunidad de aprendizaje se lo da esa densidad o esa oscuridad. Entonces, esos ciclos de oscuridad aquí lo vienen en un tiempo. Entonces, usted puede decir, bueno, el ciclo de oscuridad es este tiempo, pero este tiempo porque vienen el marcado por todo ese lenguaje numérico en lo que están inmersos y los que están encadenados. Pero en otras frecuencias, en otras dimensiones, no existe. Ya se sabe que hay un tiempo en el que y también eso lo están aprendiendo un poco de ustedes del planeta Tierra. Ya saben que hay una época en la que la conciencia se expande conciencia realmente y esa expansión de conciencia lleva a un aprendizaje. Entonces, hasta que ese aprendizaje no se integra, se puede decir que son los ciclos de oscuridad, la oportunidad de aprender. Aquí en su planeta bajamos a esta frecuencia, a este encofrado de quinta dimensión, para dar posibilidad a esa quinta dimensión, que sería una etapa de apertura, abrimos a otra dimensión, abrimos a otras posibilidades, viene la resolución de esa etapa de oscuridad que da lugar al renacer, a renacer a otras posibilidades. Cuando esa situación se integre, pues dirán, ya vamos a entrar en ciclos de oscuridad. No, entran en ciclos de comprensión, exentas ya del dolor que les está conllevando todo este aprendizaje.
Ese sería el entender los ciclos de luz y oscuridad muy patentes en el planeta Tierra, pero que en otras frecuencias ya se ha llegado a la comprensión, a la conciencia, que es la oportunidad y es lo que queremos brindar a su planeta. No, es que están en la oscuridad, entonces la oscuridad es parece sí, no veo, esto es algo a combatir, algo que es una catástrofe y no, no es así. Del caos nace un nuevo orden, pero primero se tiene que dar el caos, porque si no se da el caos es que están en esa época en que todavía realmente están colocando, están complaciendo. Cuando eso ya finaliza, entonces dicen, bueno, pues vamos a ver otra época en la que venga ese aprendizaje. Pero insistimos que el tránsito, digamos, o el parto más doloroso hacia la luz sería lo que están transitando ustedes en este momento. ¿Podría ser entonces el yin y el yang, el dibujo del yin y el yang, un reflejo un poco de lo que estamos hablando? O sea, una parte de luz que siempre tiene que tener un aspecto de oscuridad y una parte de oscuridad que siempre tiene un aspecto de luz hasta que se encuentra ese equilibrio. Y en ese equilibrio, pues siempre hay ese aprendizaje. Que es cierto que cuando hablamos de luz y de oscuridad, pues al final es inevitable que nos vengan a la mente las películas los buenos y los malos. Los de la oscuridad son los malos, los de la luz son los buenos. Y entonces nos lleva siempre a esa tendencia de esa polaridad. Pero si le cambiamos los términos, en vez de hablarle de luz y de oscuridad, le hablamos de, por ejemplo, del aspecto de densificar algo, donde algo está densificado y te ofrece unos aprendizajes, que una situación esté pues más densa, te ofrece unos aprendizajes que si una situación pues está menos densa, fluye mucho más. Y en estos ciclos, en estos momentos que podemos ir de arriba a abajo o de abajo a arriba, nosotros cuando realmente hacemos los aprendizajes es cuando tenemos experiencias que realmente son difíciles para nosotros, que son difíciles de gestionar, que son difíciles de comprender. Y cuando esa experiencia pues, nos marca mucho, somos capaces de que se produzca esa expansión de conciencia. Y cuando se produce esa expansión de conciencia, ahí es donde parece que donde todo adquiere claridad, es donde entra la luz y donde de repente entiendes todo el proceso que se está viviendo. Normalmente cuando lo vemos o lo comprendemos, vemos de que eso es negativo y lo otro es positivo, lo vemos a la parte de la polaridad, pero realmente es que son ciclos. O sea, si yo quiero seguir evolucionando, la evolución no es que nos estanquemos, sino entonces es pues como una agua, como un río que se queda en una balsa, pues se empodrece. Lo bonito sería que realmente comprendiéramos ese proceso en donde hay momentos en donde yo tengo que ir a una comprensión o un aprendizaje y donde esa comprensión y ese aprendizaje las cosas no fluyen tan rápido, la cosa no va tan dinámica como en los momentos en donde hay claridad. Donde hay claridad, la cosa fluye de maravilla y dices, ah, pues estoy en este momento, pero para poder llegar a ese proceso de fluidez tuve que haber hecho un aprendizaje antes, tuve que prestarle atención, tuve que ir al detalle, tuve que ir a ese momento. Y esto pues sería pues lo que nos pasa a nivel individual, lo que nos está pasando a nivel de planeta, pero entiendo que es lo que sucede también al mismo tiempo a nivel de universo. O sea, si hay momentos donde el universo se ralentiza, que es un poco pues lo que hablábamos al principio de la conversación, que el universo se ralentiza porque hay menos flujo de información, y otros momentos donde el universo pues tiene ese momento en donde se expande y donde se produce esa mayor comprensión, que es un poco lo que dicen los científicos o los físicos, que de que el universo está constantemente en ese proceso de expansión, que hay momentos donde se expande pues, a mayor velocidad y otros momentos donde se expande a una velocidad menor. Sí, pero esa expansión y esa, digamos, o esa ralentización también depende de ustedes, porque ustedes son parte de esa fuente, parte de esa Vale, creación. lo que están diciendo es que como generadores, tanto nosotros a nivel de planeta aquí en la Tierra, como todos los que están en otras dimensiones, Participan cuando ya realmente ustedes ya han tomado conciencia de esa situación, ya han bebido de esa fuente, ya a través de la iluminación o la comprensión de todo lo que acontece, no exactamente como lo están viviendo aquí, pero bueno, vamos a poner la similitud en otra frecuencia, ¿no? Entonces ya han aprendido y la fuente siempre va a expandirse. La fuente siempre se expande.
siempre se expande. Entonces ya ha vivido eso, ya ha experimentado, vamos a experimentar. Entonces hay épocas de expansión, pero es de expansión a nivel de conciencia. Entonces los que eligen esos ciclos en realidad no son al azar, que los planetas o que el universo se mueva de una determinada manera y que ustedes se tengan que acoplar a esas circunstancias, vivir como un poco a la par o víctimas de esas situaciones, sino realmente son ustedes, su conciencia, esas conciencias que no tienen nada que ver con esta conciencia, las que marcan esos ciclos de expansión. Aquí están muy influenciados. Por ejemplo, aquí en el planeta, en Gaia, cuando este gran experimento, pues es que es verdad que tiene que ver mucho con, y de hecho ya hay astrólogos muy importantes en su planeta que ya hacen referencia a cuánto hay más apertura de conciencia, pero que también depende no de la apertura del planeta, sino realmente porque ya ustedes se están preparando para asumir más conciencia, más conocimiento. Entonces, esa es la manera, digamos, arriba abajo, en la que se refleja lo que pasa en otros niveles de conciencia más arriba. O sea, siempre serían ese experimento o esa acción que han venido ustedes desde esa segunda dimensión, es un poco esa experiencia. Entonces es como hacer un mini experimento aquí con más amplitud y más conciencia en otros planos, pero se puede reflejar muy bien en toda esa situación, en la influencia que tienen los planetas, que por supuesto no están separados, como ustedes los ven, que es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Ustedes están viendo todo dependiendo de sus niveles de conciencia, pero cuando esa conciencia se amplifique, ustedes verán los colores, los árboles, todo de otra manera, que se habla mucho en muchos libros, ¿no? Que ustedes llaman sagrados, pero que realmente obedecen a estructuras de quinta dimensión, un nuevo mundo, una nueva humanidad, ¿no? Una nueva manera de percibir. Que aquí estamos muy condicionados ya por el Sol y la Luna, ya directamente, que son ciclos, pues básicamente de luz y de oscuridad. Pero estamos condicionados a que quien los establece, pues desde nuestro nivel de conciencia actual, es la Luna y es el Sol. Son ellos los que establecen, pues, cuándo llega cada momento. Entonces, al estar condicionados desde esa polaridad, pues entendemos que, claro, pues dice, oye, a nivel universal, la fuente está ahí, pues habrá momentos en donde haya luz y habrá momentos donde haya oscuridad, que es como nosotros lo vivimos aquí. Evidentemente, Exactamente. es con la conciencia que tenemos de esa tercera dimensión. Si vamos a hablar de los atlantes, con la capacidad que tenían ya de manejarse en esa frecuencia de quinta y la capacidad que tenían para integrarse con los elementales, pues ya vemos que eso se puede modificar dependiendo de la conciencia que tengamos a nivel de colectivo. La oscuridad lleva siempre la posibilidad de la iluminación. En todos los aspectos. Lo que pasa es que ustedes siempre lo viven como un drama porque parece ser que todo tiene que ser estático para que ustedes no se muevan demasiado, sobre todo para que la conciencia no se mueva, no se perturbe, porque si no vienen y tienen que hacer respecto a los movimientos y eso les cuesta a ustedes. Por eso cuando se habla del despertar, se habla de despertar a la responsabilidad y a la acción que ustedes tienen en este momento como humanidad, como planeta, como proyecto que están realizándole para otros, para aprendizaje de unas conciencias, digamos, o de unas vibraciones superiores, en las que están ustedes también, por supuesto. Están diciendo que la oscuridad siempre es la posibilidad que nos abre a la luz. Sí. Pero también si el flujo es igual, también podríamos decir que la luz es la posibilidad que nos abre la oscuridad. Claro, cuando ya se ha integrado la luz, cuando ya se ha integrado, cuando ya esa experiencia de oscuridad, que no es oscuridad tal y como lo viven ustedes desde la polaridad, les da la posibilidad de la apertura. Cuando esa apertura se ha hecho ya está todo establecido, hay que seguir realmente tomando conciencia de otras situaciones. Así se expande, es la expansión de la conciencia que tiene reflejo en los universos como parte de la fuente que son. Yo me sigue viniendo la imagen el yin y el yang. Cuando estamos en un círculo muy pequeño, por decirlo de alguna forma, que nos tiene muy limitados, nosotros se produce esa expansión. Esa expansión, es el aprendizaje que teníamos que hacer, nos vemos ya limitados y al vernos limitados, pues amplificamos y vamos a esa expansión. Cuando se produce esa expansión, se supone que ese círculo
llega un momento donde hace tope. A nivel de conciencia, nosotros somos conscientes de que hemos llegado al tope y que necesitamos, pues como de nuevo, que esa luz nos lleve de nuevo a la oscuridad, a otro aprendizaje. Ese proceso, ¿cómo se da? Porque nosotros aquí lo vivimos a nivel de tierra, es yo, bueno, pues he hecho un aprendizaje, llega un momento en donde ya llevo a ese aprendizaje a lo máximo, a su máxima expresión, y cuando llevo ese aprendizaje a la máxima expresión, es como ya si tuviesen la necesidad de continuar, voy a ver qué otras formas hay de hacerlo, voy a ver cómo puedo elevar eso al siguiente nivel. ¿Es así? ¿Es intentar llevar eso al siguiente nivel o no? ¿O es vamos a que se produzca algo nuevo? Bueno, son generadores. Toda esa conciencia, todo lo que ocurre en el universo ocurre porque son ustedes los artífices de esa situación, de esa expansión. Recuerde que la fuente no es algo que está separado de ustedes, sino que ustedes son la misma fuente. O sea, eso es algo, siempre no miren algo ajeno a ustedes porque están muy acostumbrados a esas filosofías, a esas religiones, a todos esos condicionamientos en los que están fuera. Ustedes son como las ovejas o los corderos que tienen que seguir a, digamos, al amo, ¿no? Y esto no funciona en el universo así. En el universo, cada uno de ustedes son creadores y generadores, lo que ocurre con una conciencia de amor supremo, que es lo que realmente aquí no tienen porque están viviendo la experiencia de la separación. Entonces, cada ciclo de oscuridad lo viven como dramas, lo viven realmente como unos dramas terribles, que es verdad que también es el reflejo de los dramas que se vieron en las guerras galácticas, que para eso lo están, digamos, reproduciendo y tomando conciencia de la situación para no repetirlo nunca más se va a repetir, ¿no? Pero también hay otros, con esa expansión, hay otros planos de conciencia que tienen que saber. Es muy fácil. ¿Ustedes realmente qué hacen? Tienen enciclopedias, ¿no? Por ejemplo, la historia de Estados Unidos, cuando toman historias, pues es un pequeñito, ¿no? La historia de América, pues viene un poquito de ese 1492, cuando se descubrió, ¿no? Mientras tanto, no tienen nada, cuando fueron, cuando descubrieron y demás, y recogieron un poco de la esencia de esos pueblos. La historia es muy corta, pero no parten nunca en su conciencia de cuando llegó Cristóbal Colón o Pizarro, no, sino desde esa situación llegan hasta el momento de ahora y continúa la historia, ¿no? Cuando se habla de la historia de Europa, pues no se trata de un tocho pequeño, por decirlo, sino de un gran tocho por todas las invasiones y demás que han tenido. Esto pasa exactamente igual cuando hay una expansión de conciencia en otros mundos, ¿no? En esa creación. Se tiene que dar la historia, se tiene que poner la historia que ha sido de lo vivido en otros momentos en que la conciencia realmente se dio cuenta que fluctuó, que entró en una etapa de oscuridad que no habían vivido de esa manera dramática, por decirlo así. Entonces lo que están haciendo es transmitirlo, por eso este experimento a otros niveles antes de integrarles realmente en toda esa unificación que se da, porque la fuente tiende a expandirse, pero no esparramada, como dirían ustedes, no esparramada, no. Sería, yo experimento, yo vivo la experiencia que tengo que vivir o siento, porque tampoco la vida es como vida, de aquí como la entienden, entonces ya he vivido, me integro, me junto a otra parte y me voy expandiendo, pero no es una expansión, sino es una expansión que va, digamos, en una dirección, pero también se va, digamos, formando unidades, que sería un poco lo que nosotros decimos de la novena a la décima dimensión. Eso ocurre en todos los planetas en expansión, pero es importante lo que están viviendo y cómo lo están viviendo porque sirve como aprendizaje, como enciclopedia para otros niveles de conciencia que por supuesto no están en la tercera dimensión, pero le recordamos que cuando se produjeron las guerras cósmicas no estaban tampoco en tercera dimensión. No hay nada definido, porque si ustedes dicen que no, que siempre se produce la expansión de esta manera, pues ya estaríamos, porque nosotros tenemos, ustedes decían antes, somos la fuente. Tenemos la tendencia natural a que cuando hablamos de que somos la fuente, encarcelarla a la fuente.
la metemos dentro del personaje y ya la estructuramos. Queremos estructurarla, queremos ponerle es así, 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 así. Y, y realmente no es así. La pregunta que yo hice, pues una vez que la hice ya me di cuenta y dije, lo que estoy intentando es encarcelar el proceso de expansión, cuando la expansión muchas veces la puedes hacer porque acabas de ver que has llegado al límite, o la expansión la puedes hacer porque quieres continuar, o la expansión la quieres... Es como... eh, llega un momento en donde sabes que el punto en el que estás necesita algo diferente. Si yo quiero continuar, si yo quiero evolucionar, quiero expansionar, necesito que eso cambie, que es un poco lo que nos está pasando como humanidad en estos momentos. Hemos llegado a un punto en donde sabemos que en donde estamos ya no, que necesitamos expansionarnos, pero se produce ese conflicto interno. Por un lado yo soy, anhela y necesita pues esa expansión, pero por el otro lado el personaje no entiende cómo va a hacer ese proceso de expansión y se resiste a que ese proceso cambie. Y pues lo que está sucediendo a nivel de humanidad es exactamente lo mismo. Una parte de la población ya anhela o ya se necesita pues ese proceso de expansión, pero todavía hay gran parte en donde quieren mantener esas estructuras. El personaje, que es la Tierra, todavía no sabe cómo cambiar, no sabe cómo va a hacer ese proceso, pero sí ya se va notando, se va percibiendo que ese cambio se va dando. Por ejemplo, hablando de épocas, yo no sé cómo la recuerdas tú, pero yo soy del 80 y y entonces los que nacimos en el 80 o 85, 90, recordamos la época de los 80 hasta los 2000 como una época súper molona. O sea, era una época que estaba súper guay porque venías de un ciclo anterior que había sido pues todo el franquismo y demás, pues muy, muy cerrado, y fue como una época en donde se empezaba a expansionar, donde era todo movimiento, era todo pues aprendizaje. Yo, por ejemplo, la recuerdo pues como una época súper bonita, y esta época pues la recuerdas ya pues como un poquito más de caos, esta época que estamos viviendo, pero esa época de los 80, 90 hasta el 2000, la recuerdas como eso, como ese proceso de expansionar, pero, ¿sabes? No muy rápido, sino paulatinamente, que todo era un proceso de evolución constante. Eso no quiere decir que esa época fuera mejor que la de ahora, sino que es un proceso de expansionar diferente. Venías de estar pues en un círculo pequeño, en un cierre, y empezó a abrirse, y ahora estamos en otro proceso de expansionar, pero donde se está teniendo en cuenta todo, donde se está integrando todo y donde es expansión, sí, pero son procesos diferentes. Bueno, la ley del ritmo es lo que les hace a ustedes, ¿no? Ir de una experiencia a otra. Es momento de que cada uno de ustedes busque su equilibrio individual. No es el momento de iluminar, es el momento de iluminarse, que sería la diferencia, ¿no? No es el momento de iluminar, sino el momento de iluminarse a ustedes a través de la conciencia y a través de establecer su propio equilibrio, ¿no? Es importantísimo en estos momentos que ustedes esa ley del ritmo pues la lleven un poco, la tengan en consideración, porque un poquito es lo que está marcando ahora mismo todas sus vidas. Están inmersos todos en la luz del ritmo, solamente la conciencia lo que hace es neutralizar esa ley y un poquito que venga ese equilibrio planetario. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo todos este tiempo de oscuridad? Les está dando pues renacer a la comprensión de sus miedos, de sus frenos, ¿no? Porque es lo que ahora mismo están haciendo, dar luz. Antes no se hablaba de miedos, no se hablaba de emociones, no se hablaba de nada de eso, ¿no? Y ahora de repente es como un compromiso personal de iluminarse, lo que hemos dicho a ustedes mismos, entrar en esos ciclos de luz porque ustedes se iluminan y han dado comprensión a toda esa época de oscuridad, la oportunidad, porque lo que están haciendo aquí en el planeta de Tierra es de un amor increíble, se lo hemos dicho, se lo repetiremos siempre, ¿no? Ustedes vienen a un proceso precisamente para dar luz a todo lo que aconteció en un determinado momento, y justamente además con todas las dificultades que se está hablando, que hablan ustedes en el libro, de todo lo acontecido ya en el planeta Tierra cuando ya se estableció pues ese plan, ¿no? Por la destrucción pues eso, de Lemuria, de Atlántida, de la rejilla crística, pues de todas esas situaciones que hay que dar comprensión en estos momentos para entender exactamente qué es lo que están experimentando. Pues nada, esperamos que os haya gustado. Tenía muchas ganas de grabarlo y de hablar de este tema, y esperamos que os haya gustado. Animaros a que estamos ahí siempre, pues María Belén, yo, la sabiduría de los señores de sonido, para, para lo que necesitéis.
que tenemos pues la semana que viene, no, en octubre, ya no recuerdo qué fecha es, ya estoy despistado. El 18 y 19, hablando de este tema de los ciclos de luz y de oscuridad, el encofrado de quinta dimensión, que va a ser un taller online, sobre todo necesario para expandir conciencia, porque cuando estamos muy, muy encerrados en nuestras ideas, en nuestras propias estructuras, en nuestras propias creencias, aunque busquemos hacer un cambio en nuestra vida, que todos que nos estáis escuchando seguramente pues estáis buscando pues que se produzca ese cambio en vuestra vida, muchas veces no somos capaces de hacerlo porque mantenernos dentro de esas estructuras y de esas creencias nos limita muchísimo, no le damos paso al yo soy y el personaje tampoco es capaz de hacer esos aprendizajes, se queda muy enrocado en sus propias estructuras de creencias, de ideas, de pensamientos. Entonces, este taller no es para realmente hacer grandes cambios, sino para que se produzca esa expansión de conciencia, para darle esa comprensión, para que seamos capaces de ver las cosas desde otra perspectiva y que verlas desde otra perspectiva nos permita pues esa amplitud para luego, pues si queremos ya empezar pues ese proceso de profundizar. Pues bueno, yo veo un taller muy interesante. Yo lo que veo es que igual que nunca ven las mismas películas ni visitan los mismos sitios, ¿no? Pues esa oportunidad de dar otra perspectiva y otra profundidad a sus vidas, ¿no? Ese ejemplo a mí no me vale, yo soy de ver las mismas películas unas cuantas veces. O incluso, pero si ve muchas veces cada película es porque cada vez tiene un aprendizaje Siempre, en sí. la conciencia de aprender, que sería verlas desde otro punto de conciencia, ¿no? Exactamente igual, porque evidentemente la realidad es la realidad, pero verla cómo la experimenta y dar comprensión a cómo la experimenta es importante. Por supuesto que esta formación no va pues es decir, el inicio pues antes era comprender la metafísica con Méndez, las palabras de a centavo y todo eso que tanta labor hicieron. Era a partir de esa situación continuar, pues eso, iluminando, dar más comprensión en este momento en el que están en el caos, es la oportunidad ahora mismo de dar comprensión a todo lo que están experimentando y viviendo. Es una gran oportunidad. Bueno, ya sabéis que tenéis ahí siempre las meditaciones conscientes de forma mensual, por si queréis venir y pues profundizar un poquito en un tema que siempre elegimos. Y bueno, yo espero que cuando volvamos de Avalon, que nos queda ya nada, en un mes estamos en Glastonbury, en Avalon, para hacer el taller intensivo de la muerte y la comprensión de los textos del Maestro Jesús, pues yo espero que cuando volvamos hagamos un podcast sobre ello. ¿Qué te parece? A mí me parece fantástico. A mí me parece Que fantástico. hablemos un poquito de la experiencia que tuvimos allí, de lo que un poquito de lo que nos comentaron, de a qué comprensión pues hemos llegado tanto tú como yo y que nos cuenten ellos un poquito más. Yo creo que sería interesante que hagamos un podcast cuando volvamos, porque ya queda nada, en nada ya estamos allí. Pues nada, pues muchísimas gracias. Siempre, pues para que todo esto se expandan, por supuesto, necesitamos la colaboración, pues, de todas las personas que nos siguen, ¿no? Ese me gusta, porque ese me gusta, esos comentarios, pues nos ayuda mucho a nuestra propia iluminación y a nuestro propio camino. Bueno, gracias a todos y a todas y nos escuchamos a la próxima. Espero que la próxima ya nos podáis ver, ¿vale? Bueno, esperemos. Gracias, chao, chao.